Hay algo que esa persona no te dirá, pero que el cielo hoy decide revelarte. Cada vez que todo le sale mal, cuando los planes se derrumban y el silencio pesa más que el orgullo, su mente vuelve a ti. No es un simple recuerdo, es un llamado del alma que no has sabido cerrar el ciclo que Dios le permitió vivir contigo. Y aunque pretendas seguir adelante, su espíritu todavía busca en ti la calma que perdió cuando se alejó. Dios te muestra que no es casual que sientas su presencia en tus pensamientos en los días más inciertos. Es porque en esos mismos instantes, del otro lado, su corazón te recuerda como quien busca aire bajo el agua. Cuando las luces se apagan y nadie más lo entiende, tú te conviertes en ese pensamiento que le persigue, como una oración que nunca dejó de sonar en su interior. Hay vínculos que el tiempo no puede borrar, porque no nacieron de la carne, sino del propósito. Y cuando ese propósito se resiste a cumplirse, el alma comienza a temblar. Esa persona siente el peso de las decisiones tomadas sin escuchar la voz de Dios, y es en ese temblor donde tu imagen vuelve, como un espejo del que hubiera pasado sí. Pero cuidado, no confundas nostalgia con destino. El cielo no te revela esto para que regreses, sino para que entiendas el poder de lo que fuiste en su historia. Cuando todo le sale mal, no piensa en ti por deseo, sino porque en su caos recuerda la paz que tuvo cuando tú estabas. Y esa diferencia lo perseguirá hasta que reconozca lo que Dios quiso enseñarle a través de ti. El Espíritu de Dios te dice, no te inquietes por lo que piensan de ti, observa lo que yo hago con lo que sienten por ti. Lo que parecía una herida fue la semilla de una revelación. Esa persona, en su fracaso, está siendo llevada al punto donde comprenderá que alejarse de ti fue también alejarse del propósito. Y cuando eso ocurra, tú sabrás que lo que hoy duele no fue en vano. Dios te revela hoy una verdad que no puede esperar. No todos los pensamientos que te buscan son tuyos. Algunos son ecos del alma de quien no supo valorarte, resonando en los pasillos del espíritu, clamando por redención. Y mientras esa persona lucha con su propio quebranto, el cielo te prepara para algo más grande. No para volver al pasado, sino para entender por qué fuiste su refugio cuando todo lo demás cayó. Hay revelaciones que no llegan en sueños ni en templos, sino en el silencio donde el alma ya no tiene fuerzas para seguir preguntando. Y es ahí donde Dios comienza a hablar. Él te dice hoy, no es tu imaginación. Esa persona te piensa cuando todo se le derrumba. Cuando el mundo le niega refugio, cuando las voces se apagan y las máscaras caen, su corazón busca en lo invisible el eco de tu presencia. Tú te has convertido en ese pensamiento que aparece justo antes de la rendición, como una lámpara encendida en medio del naufragio. No es obsesión, es el recordatorio que el cielo permite para despertar lo que fue descuidado. Dios te muestra que no se trata solo de emociones humanas, sino de una conexión espiritual que sigue activa, aunque la distancia parezca definitiva. Hay lazos que no se rompen con el tiempo, porque fueron tejidos en la obediencia y en el propósito. Pero también hay vínculos que, si no son purificados, se vuelven cadenas. Por eso el Señor te revela lo que esa persona siente, no para que te aferres, sino para que entiendas el significado de su pensamiento en medio del caos. Lo que para ti fue una herida, para ella fue un espejo donde vio su propio vacío. Hay noches en las que esa persona intenta distraerse, apagar la memoria, llenarse de ruido, pero el espíritu no le permite descansar. En el instante en que todo se le complica, en el punto exacto donde siente que no puede más, tu imagen aparece. Es su mente queriendo refugiarse en lo que un día fue paz. Es su alma reconociendo que la paz no se encuentra lejos de la verdad. Y aunque no lo diga, aunque no lo demuestre, en su secreto más profundo sabe que te piensa porque su corazón aún no ha encontrado otro lugar donde pueda descansar. Dios te dice que no tomes esta revelación como una invitación a mirar atrás, sino como una confirmación de que tú fuiste semilla de propósito, no instrumento de casualidad. Esa persona piensa en ti no porque te ame de la forma que tú imaginas, sino porque en su caída recuerda la pureza de lo que tuvo contigo. Y cuando todo le sale mal, el cielo le permite sentir el peso de haberse apartado de lo que un día fue sagrado. No es tiempo de buscar respuestas afuera, sino de escuchar lo que el Espíritu murmura dentro de ti. Porque mientras tú oras pidiendo señales, esa persona se ahoga en la consecuencia de no haber escuchado la voz que tú sí atendiste. Dios te dice, lo que te duele hoy, será la confirmación de que te usé para mostrarle mi amor. Y aunque su mente te recuerde en los días malos, no es para reabrir la historia, sino para que, a través de ese pensamiento, mi presencia vuelva a tocar su corazón. Hay momentos en los que el cielo permite el quebranto para revelar verdades que el orgullo había escondido. Esa persona está viviendo ese tiempo. Todo lo que intenta construir sin dirección divina se desmorona, y aunque no lo diga,
En lo más profundo sabe que tú fuiste la excepción en medio de su confusión. Dios te muestra que no se trata solo de que piense en ti, sino de que su alma, sin comprenderlo, reconoce que la paz que tenía contigo era señal de su presencia. Y cuando el ser humano se aleja de donde Dios estaba obrando, el Espíritu mismo usa la memoria como instrumento de redención. Tú lo has sentido, ese pensamiento repentino, ese impulso de orar sin saber por qué, esa sensación de que algo en el mundo invisible se mueve cuando pronuncia su nombre. No es casualidad. En ese mismo instante, esa persona está enfrentando su propio desierto. Y mientras intenta entender por qué todo sale mal, el Señor le recuerda la dulzura de una conexión que no supo cuidar. Hay recuerdos que no vienen del corazón, sino del cielo, cuando Dios decide tocar lo que estaba dormido para que el alma despierte. El Espíritu te dice que no confundas el llamado con el retorno. A veces Dios permite que sientas el peso del lazo no para restaurarlo, sino para cerrarlo con comprensión. Pero también te dice que no ignores lo que tu discernimiento percibe. Porque cuando dos almas fueron unidas por propósito y no por emoción, la distancia no rompe el propósito, solo lo redirige. Esa persona te piensa en su caos porque tu paz fue su única referencia de lo eterno. Y mientras más lo intenta negar, más fuerte se hace el eco de tu presencia en su interior. Hay algo sagrado en el modo en que Dios te ha guardado del mismo colapso que ahora esa persona enfrenta. Él te apartó no como castigo, sino como protección. Lo que para ti fue pérdida, para el cielo fue preservación. Porque si hubieras permanecido, te habrías hundido en la misma tormenta que hoy la consume. Pero Dios, en su misericordia, decidió apartarte para que pudieras ser testigo de su proceso desde la distancia. Y aún así, el lazo espiritual no se rompió, solo cambió de función. Ya no une para compartir caminos, sino para sostener desde la oración. Y mientras el tiempo pasa y tú aprendes a soltar, esa persona empieza a reconocer, poco a poco, que cada cosa que se deshizo sin ti era una advertencia ignorada. Por eso Dios te dice, no mires con tristeza que piense en ti cuando todo le sale mal, porque yo mismo permito ese pensamiento como puerta para mi corrección. Él no busca que revivas lo que fue, sino que entiendas que incluso en su caos, tú sigues siendo testimonio vivo de lo que ocurre cuando se camina en mi voluntad. Hay revelaciones que no llegan con ruido, sino con el temblor silencioso del alma que finalmente comprende. Esa persona, en su intento de seguir sin ti, está descubriendo que no puede escapar de lo que fue sembrado en lo eterno. Cada fracaso, cada decepción, cada puerta cerrada tiene el mismo propósito, recordarle el punto exacto donde desvió el rumbo. Y en ese punto estabas tú, no como un ídolo del pasado, sino como la representación viva de lo que se pierde cuando se ignora la voz de Dios. Por eso el Señor te dice hoy, no estás siendo recordado por nostalgia, sino por propósito. Porque cuando todo le sale mal, mi espíritu le recuerda el lugar donde aún podía oírme. Hay un conflicto invisible librándose dentro de esa persona. Su mente quiere avanzar, pero su espíritu sigue girando en torno a lo que no sanó. Y tú, sin buscarlo, sientes las olas de esa batalla. A veces crees que es tu corazón que no supera, pero es su alma clamando en el mundo invisible por algo que tú ya entregaste a Dios. Esa conexión se manifiesta en tus pensamientos, en tus sueños, en la inquietud sin razón. No es una atadura, es una señal de que lo que tú soltaste, el otro aún no ha entregado. Dios te dice que observes sin interferir, que ores sin invadir. Porque hay procesos que solo el quebranto puede enseñar. Esa persona necesita entender que no fue tu amor lo que perdió, sino la cobertura espiritual que lo acompañaba mientras tú estabas. Por eso, cuando todo le sale mal, busca inconscientemente el refugio de tu recuerdo, pero lo que anhela en realidad es la presencia de Dios que se movía a través de ti. Esa es la verdad que todavía no logra aceptar. Mientras tú aprendes a caminar en paz, el cielo está usando tu ausencia como espejo. Todo lo que esa persona construye sin ti se deshace porque el fundamento no es firme. Pero llegará el momento en que reconocerá que el vacío no lo produce tu partida, sino su desconexión con la voluntad divina. Y ese será el punto donde la gracia lo alcanzará. Tú no verás el proceso completo, pero sentirás en tu espíritu el instante en que su corazón se rinde. No porque te busque, sino porque finalmente escucha a Dios. El Espíritu dice, yo estoy trabajando en silencio, y aunque aún te recuerde en su caos, pronto te recordará con gratitud. Esa será la señal de que la herida se cerró y el propósito se cumplió. No necesitas saber cómo, ni cuándo. Solo permanece fiel al proceso que te separó de lo que no estaba listo. Porque el mismo Dios que te hizo soltar,
está ahora usando tu recuerdo como instrumento de redención en la vida de quien pensó que podía vivir lejos de su propósito. Hay un momento en el plan divino donde las piezas que parecían dispersas empiezan a alinearse sin esfuerzo. Lo que antes dolía comienza a tener sentido, y lo que parecía pérdida se revela como redirección. Dios te dice que estás entrando en ese punto. Has cargado el peso de una conexión que no entendías, has sentido pensamientos que no sabías si eran tuyos o de otro, y ahora comprendes. No era confusión, era sensibilidad espiritual. Cada vez que sentías su presencia en medio de la calma, no era tu mente regresando, era el espíritu mostrándote que todavía había una obra pendiente en el alma de esa persona. Cuando todo le sale mal, su corazón busca la luz más cercana que recuerda. Pero el cielo no permite que te encuentre, porque esa luz ya no le pertenece a Dios. Por eso te piensan, pero no pueden acercarse, porque el propósito no era volver, sino reconocer lo que se perdió al alejarse del camino correcto. Y en ese reconocimiento, el Espíritu los confronta con lo que rechazaron, con la pureza que no supieron sostener. No saben explicarlo, pero sienten que algo en ti representaba lo que el mundo no pudo ofrecerles: reposo. Hay días en los que tú también sientes un eco lejano, una tristeza sin nombre, un suspiro que no entiendes. Es porque el vínculo espiritual aún vibra, no para unirse, sino para cerrar lo que fue abierto sin bendición. Dios te está usando como intercesor silencioso. Cuando oras, sin saber por quién, tu oración toca las grietas de esa alma. Y cada lágrima que derramas, sin explicación, se convierte en puente para que el otro sea alcanzado por la misericordia. No es dolor inútil, es participación en una obra invisible. El Señor te dice que no temas si sigues sintiendo su carga, porque estás en el tramo final del proceso. La tensión que percibes no es apego, es parto espiritual. Algo está naciendo en ambos. En ti, la libertad. En el otro, el despertar. Y cuando ese despertar ocurra, el cielo te hará saberlo no con palabras, sino con una paz tan profunda que entenderás que ya no hay nada que atar, ni nada que esperar. Esa será la confirmación de que la historia cumplió su propósito en el espíritu, aunque no se haya completado en la tierra. Dios te revela hoy que hay pensamientos que Él mismo permite como recordatorio, no como promesa de regreso, sino como evidencia de su soberanía. Esa persona te piensa cuando todo le sale mal, no porque el destino quiera unirlos, sino porque el espíritu está usando el recuerdo para conducirla de vuelta a Él. Y mientras eso ocurre, tú te elevas, dejando atrás la necesidad de entender, descansando la certeza de que fuiste parte de un milagro silencioso, el de ser canal del amor divino que un día tocó su vida y aún sigue hablándole a través de ti. Hay momentos en los que la voz de Dios no resuena en el trueno, sino en el suspiro que queda después de entender. Este es uno de ellos. Has caminado por una revelación que no vino a cerrar una historia, sino a abrir tus ojos a lo que el cielo estaba haciendo en silencio. La persona que piensas, aquella que te piensa cuando todo le sale mal, fue parte del proceso que te enseñó a discernir entre lo que parecía amor y lo que realmente era propósito. Ahora lo ves. Lo que dolía como pérdida era, en realidad, la forma en que Dios te protegía de seguir caminando por donde su presencia ya no estaba. Como un campo que, después de la tormenta, está listo para florecer, tu alma ahora está preparada para recibir lo que viene. Las lágrimas fueron la lluvia que ablandó la tierra, y la distancia fue el espacio que permitió que la semilla echara raíces más profundas. Esa persona sigue recordándote cuando la vida le pesa, pero tú has aprendido que no todos los pensamientos son un llamado a volver. Algunos son apenas ecos de un propósito que ya cumplió su ciclo. Sin embargo, el Espíritu te recuerda que en cada pensamiento que te alcanza, en cada sueño, en cada coincidencia que parece imposible, Él está dejando señales de su fidelidad. No para confundirte, sino para confirmarte. Porque cuando dos ríos se encuentran, no se funden de inmediato. Primero prueban la fuerza del otro, hasta que el tiempo y la dirección correcta los hacen fluir en un solo cauce. Así también ocurre en lo espiritual. Lo que es tuyo por propósito, jamás necesitará ser forzado. Quizás esta revelación no te dé todas las respuestas, pero te da algo más valioso: la paz de saber que nada de lo que viviste fue en vano. Dios usó incluso los pensamientos de esa persona, su caos, su confusión, su necesidad de ti, para mostrarte cuánto ha crecido tu discernimiento. Lo que antes te hería ahora te enseña. Lo que antes te ataba ahora te libera. Y esa libertad es la señal de que estás listo para recibir lo nuevo. ¿Y si este fuera el momento en que Dios cambia el rumbo de tu historia? ¿Y si la respuesta que esperabas no viniera del pasado, sino de un futuro que ya comenzó a moverse en tu dirección? No todo lo que el corazón recuerda debe volver.
Algunas memorias existen solo para recordarte cuánto aprendiste a confiar. A veces, el verdadero milagro no es que algo regrese, sino que tú ya no necesites que regrese para sentirte completo. Dios te dice que aún hay caminos por abrir, puertas que girarán solas, encuentros que nacerán sin esfuerzo. No temas si aún sientes el eco del ayer. El eco solo existe porque hubo un sonido. Y ese sonido fue tu obediencia, tu entrega, tu fe que no se apagó cuando todo parecía perdido. Hoy el cielo te honra por haber permanecido fiel incluso cuando no entendías. Cada pensamiento, cada señal, cada lágrima que un día te confundió ahora se transforma en testimonio. El dolor que te hizo dudar ahora te enseña a discernir. Y la presencia de Dios, que antes se sentía distante, ahora se vuelve tangible en tu respiración. No necesitas ver el final para saber que el propósito se cumplió. Basta sentir la paz que se queda cuando todo lo demás se va. Como una vela encendida en la quietud de la noche, esta palabra seguirá ardiendo dentro de ti mucho después de que termine el sonido de mi voz. Porque lo que Dios enciende, ningún viento apaga. Él seguirá hablándote en los silencios, confirmándote en las señales, guiándote hacia lo que te corresponde por destino. No es el fin de una historia, es el principio de una comprensión más profunda, la de saber que incluso cuando piensan en ti por dolor, tú ya vives desde la paz. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Permite que siga haciendo su obra. Deja tu testimonio en los comentarios, comparte este mensaje con quien lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo lo que el cielo tiene reservado. Porque cuando compartes palabra viva, te conviertes en parte de su expansión. Y recuerda, lo que viene de Dios no se pierde, solo espera el momento perfecto para manifestarse.